y veremos la segunda parte de Grecia. Muy bien. La semana anterior habíamos ya iniciado con este tema. Habíamos visto los periodos tempranos de la cultura griega y vamos a recordar para luego retomar la clase. Y para recordar lo que vamos a hacer es pues resolver la dirigida que quedó pendiente la semana pasada. Así es. ¿Ya? Ustedes han tenido varios días para resolver estas preguntas. Me imagino que lo han hecho, porque son alumnos responsables, son chicos del APU, como yo lo fui hace unos años atrás. Así que vamos a ir recordando la primera parte de Grecia resolviendo esta dirigida. ¿Ya? Esto les había enviado la semana pasada. Ya lo deben de tener. ¿Ok? Esto es Grecia 1. Bien, muchachos. Si tienen preguntas, lo hacen a través del chat para ir también contestándolos. A ver. Profesor, Sí, no hay dígame. chat. ¿No hay chat? No. Ah, ya. Yo hice un chingo, loco. Manchado. Ya, chicos, los audios, por favor. Ya, gracias, muchachos. Gracias. Muy bien. Entonces, ya las preguntas, pues, tendrían que hacerlo con micrófono, con el medio que les permitan. Muy bien. A ver, ¿recuerdan ustedes que en la historia de Grecia existieron varias culturas o civilizaciones? ¿Sí? Atenas y Esparta son de la última parte. ¿Cuál fue la primera cultura que se desarrolló en el territorio griego? La cultura cretense. Así es, en la isla de Creta. Entonces, lo que nos preguntan aquí es, ¿cuál fue el factor principal que permitió el desarrollo de esta cultura? Recuerda que Creta es una isla que necesitó recursos de otros lugares, que tuvo que construir embarcaciones para poder acceder a esos otros recursos. Terminó pescando, navegando, comercializando, creando la talasocracia, el dominio sobre el mar. Entonces, esto es lo que permitió el desarrollo de la cultura cretense. Y esto va a caracterizar también a los griegos posteriores. ¿Qué marcamos en la número 1 entonces? El factor principal para el desarrollo de los cretenses fue la relación que tuvieron con el mar, con la actividad naval. Así es, los cretenses fueron los primeros navegantes y comerciantes marítimos en el Mediterráneo. Muy bien. La 2 también se refiere a la cultura cretense. ¿Sí? ¿Recuerdas? En el palacio de Nosos, allá en Creta, se ha encontrado este mural, donde vemos este toro y estos acróbatas que están dando pues brincos sobre el toro. A esto le habíamos llamado taurocatapsia o tauromaquia, como se dice actualmente. Así es. Muy bien, yo creo que ya lo mencioné. ¿Qué cultura es la que dio inicio a la tauromaquia o taurocatapsia? ¿Qué cultura? Pues la cultura cretense, también llamada minoica. Marcamos dedo entonces. Bien, ahora los cretenses, decíamos, fueron dominados por los aqueos, y los aqueos construyeron otra civilización llamada micénica. Perdón, pensé que en la 3 ya nos hablaban de la cultura micénica. En la 3 siguen hablándonos sobre la cultura minoica o cretense. ¿Qué características sobresalen en la cultura minoica o cretense? A ver, murallas ciclópeas, es decir, de grandes piedras. No, los cretenses construyeron palacios, pero no amuralladas, no defensivas. ¿Ya? Al parecer era un pueblo donde la guerra no era pues algo común. En cambio, los micénicos y siguientes sí tendrán pues murallas porque ya serán tiempos de guerra. El desarrollo de metrópolis, es decir, ciudades que fundan colonias. No. Alfabeto fenicio, eso es para la Grecia posterior.
Arquitectura palaciega, palacios como el de Knossos, eso sí. Laberíntica, recuerda que en el Palacio de Knossos, como habían tantas habitaciones y no es fácil recorrerlas, a esto se le ha comparado con un laberinto. También los cretenses tuvieron la primera escritura griega o europea llamada el lineal A y desarrollaron la talasocracia como hemos mencionado. Así que en la 3 la respuesta es la C. Muy bien. Decíamos que en tiempos ya en que dominaban los micénicos o micenas, ya Creta había caído, Micenas se enfrentó a Troya, ¿sí? La guerra de Troya. Muy bien, hablábamos sobre las razones que llevaron a los griegos o aqueos o micénicos a enfrentar a los troyanos, ¿sí? Una rivalidad comercial respecto al acceso del Mar Negro. Troya fue derrotado por los griegos aqueos. Lo que nos preguntan es, ¿la destrucción de Troya se debió pues, ¿a qué? A que París había raptado a Helena, la esposa de Acadís Agamenón. Bueno, era la esposa de Menelao, ¿no? Pues, con mayor razón, esta alternativa D es, pues, errada. ¿Ya? Además, en historia no podemos contestar el rapto de Helena o la cólera de Aquiles, ya que esto es literario, no histórico. Muy bien, ¿qué marcamos? Siempre pues las causas tienen que ver con lo económico, ¿ya? En segundo lugar, con lo político. Así que buscamos la causa real de la guerra, sería, ¿cuál sería? Sería pues la B. La B, a ver. La destrucción de esta ciudad se debió a... Bueno, como que no está muy bien redactada la pregunta 4. Nos hablan de Troya. La destrucción de Troya se debió a la invasión de los aqueos durante la civilización micénica. Sería la A, la única. Ajá, claro, los aqueos, dentro de ellos está la ciudad de Micenas y sus aliados, invadieron Asia Menor y destruyeron Troya. Y esto ocurrió en tiempos de la civilización micénica. Sería la A, sino que yo hubiera preferido que se encuentre pues esto de la rivalidad comercial, esto del Mar Negro. Está en la B, pero la B dice la crisis del comercio, cuando estamos hablando de una época de expansión comercial, no de crisis. ¿Ya? Muy bien, entonces, a falta de una mejor respuesta, nos quedamos con la A. Siempre hay una respuesta, muchachos. A veces tenemos que forzar un poquito. Pasemos. La Universidad de San Marcos nos preguntó, en esta 5, sobre, dice, siglos 8 y 6. 8 y 6. Eso es el periodo arcaico, cuando recién surgieron las polis, como Atenas y otras. Dice que las ciudades griegas sufrieron el crecimiento demográfico. Mucha gente, escasos recursos. ¿Cuál era la solución a este problema? La colonización. Es decir, ir a poblar otros territorios. ¿Cómo qué territorios? Asia Menor, donde está Turquía actualmente, o el sur de Italia, la llamada Grecia Magna. ¿Ya? Entonces vamos a poner como respuesta de la 5, la colonización de costas del Mediterráneo. Muy bien. Todo esto lo hemos visto la semana pasada. Estamos pues confirmándole, muchachos, sus respuestas. A ver, sigamos. ¿Qué pasaba cuando una ciudad griega fundaba colonias, ¿sí? En otros territorios? Muy bien. ¿Cómo se le conoce a esas ciudades fundadoras de colonias? Pues les vamos a llamar las metrópolis, por supuesto. Metrópolis significa ciudad madre. Polis, ciudad, metro, madre, ciudad madre. Así le llamamos a las ciudades que habían fundado otras ciudades. Muy bien. A ver, sigamos. San Marcos nos pregunta nuevamente
Dice que las polis griegas, como Atenas, Esparta, Corinto, Tebas, etcétera, nunca constituyeron un estado unificado en toda la Hélade. La Hélade, recuerda, es Grecia. Dice que solamente estuvieron unificados cuando fueron conquistados por pueblos extranjeros. Claro, al final de su historia diremos que Macedonia conquistó a los griegos. Más adelante, los romanos lo harán. Pero cuando fueron independientes, los griegos nunca estuvieron unificados. Se mantuvieron como ciudades-estado, como ciudades independientes llamados polis. Entonces, después de explicarnos esto, ¿qué es lo que nos pregunta San Marcos? ¿Qué se puede afirmar respecto a las ciudades-estado griegas? ¿Que tuvieron independencia en un corto lapso de tiempo? ¿Corto? No, a lo largo de su historia, ¿no? Eventualmente, sería la última. Mantuvieron la autonomía, la independencia, durante gran parte de su historia. ¿Sí? Al final recién, dominados por potencias extranjeras, tuvieron que aceptar pues ser parte de un solo Estado. Muy bien. ¿Qué compartieron las polis? Si eran diferentes ciudades, independientes todas ellas, ¿qué compartieron? O sea, ¿qué tenían en común? ¿Por qué se consideraban griegos si ellos eran de Atenas, los otros de Esparta, los otros de Tebas? ¿Qué cosa los hacía sentirse griegos a todos ellos? Pues, ¿qué respondemos? ¿La misma organización estatal? O sea, ¿pertenecían al mismo Estado? No. ¿La forma democrática? No, no todos eran democráticos. Esparta rechazó la democracia. Las leyes de Solón, Solón era un legislador para Atenas. Ah, los dioses, los mismos dioses eran pues ¿no? aceptados, creídos pues por los habitantes de Grecia. Así es. También habíamos dicho el idioma, los vinculó como la religión. Muy bien, tenemos la 9 y la 10 sobre Esparta, pero no habíamos explicado todavía este tema de Esparta. ¿Ya? Habíamos explicado todavía. Así que, de todas maneras, hay que contestarlo para ya dejar este material ya zanjado. Lo que en la 9 nos están preguntando, y luego vamos a explicar mejor, es la razón de por qué Esparta terminó convirtiéndose en una ciudad tan guerrera, tan militarista. ¿Por qué? ¿Ya? Así es. Acá nos están planteando en la número 9 que los espartanos verdaderos eran una minoría frente a tantos habitantes del territorio. Muy bien, si eran una minoría, ¿qué tenían que hacer? Pues tenían que establecer que todos sus varones sean soldados y que sean entrenados desde corta edad para que se conviertan en excelentes soldados y puedan enfrentar a esa población numerosa que se podía rebelar contra ellos. Así que Licurgo, el legislador de Esparta, que terminó estableciendo, pues, a ver, vamos a buscar una alternativa. El comercio no tiene nada que ver. En el ejército no se incluyen a los llamados periecos e ilotas. Más bien, había que defenderse frente a ellos. Vamos a marcar la C. La principal ocupación de los espartanos, de los ciudadanos de Esparta, era prepararse para la guerra. Si hubiéramos nacido, muchachos, en Esparta, o varones de este grupo, pues seríamos guerreros. Las mujeres serían esposas y madres de guerreros, ¿no? Necesariamente. ¿Ya? Muy bien. Y en la última, a ver, nos mencionan que en Esparta habían diferentes grupos. Ya dice que los espartanos sojuzgaron o dominaron a la población que vivía inicialmente en Esparta. Esa población dominada, a ver, al llegar a la llanura, ya. Entonces, nos mencionan que habían dos poblaciones.
En Esparta hay dos poblaciones principalmente. Pues una sería ellos y los otros a quienes dominaron. Dice, estos últimos, los que van a la parte final, quedaron reducidos a la condición de servidumbre. ¿Ya? En un momento, en las diapositivas vamos a ver que esos siervos, esa población dominada, van a ser llamados los ilotas. Los ilotas. Disculpen, hay un vendedor pasando por la avenida. Los ilotas. Y a los espartanos verdaderos le vamos a llamar los espartiatas. Uy, 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 uy. ¿Ya? Así que vamos a marcar la B, ¿sí? La B. Entonces, muchachos, con esto vamos a dejar el material anterior y vamos a continuar ahora con el tema de Grecia, centrándonos en la ciudad de Esparta. ¿Ya? Luego pasaremos con Atenas, las guerras médicas y todo pues lo que tenemos que revisar el día de hoy. ¿Ya? Bien, muchachos. Estas son las diapositivas que les mandé también la semana anterior. Nos faltó un poquito. Faltaba hablar sobre Esparta. ¿Ya? A ver, avancemos entonces. Esparta, muchachos, Esparta. ¿Sí? Algunas veces hemos pensado, ¿no? Haber nacido en esa ciudad, ¿no? Los varones, pues, sobre todo aquellos que se ejercitan, ¿no? Aquellos que valoran su fuerza física. Esparta. Muy bien. A ver, vamos a empezar entonces. ¿Dónde ubicamos a Esparta? A ver, en el mapa que habíamos revisado, acá está el mapa, acá está la península de los Balcanes, ¿sí? Una parte del territorio griego es la parte de acá, el llamado Peloponeso, ¿sí? El Peloponeso. A ver, para verlo mejor, aquí está el Peloponeso. Así le llamamos a toda esta península, ¿ya? Que estoy señalando. ¿De acuerdo? Más allá está el Ática, Beocia, etc. Muy bien. Anteriormente, en el Peloponeso había destacado la ciudad de Micenas, pero Micenas ya cayó, derrotado por los dorios, y los dorios, más bien, ahora van a fundar a Esparta en el Peloponeso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, viendo esa imagen, ya nos ubicamos mejor en Esparta. ¿Ya? Si vemos este otro mapita, pues esto es la península del Peloponeso, y esta parte de acá, que está en anaranjado parece, vendría a ser una región del Peloponeso llamado Laconia. Laconia. Allí encontramos a la ciudad de Esparta. Como puedes ver, hay un río que pasa por Esparta, el río Eurotas. Así que ubicamos Esparta señalando que se encuentra en el valle del Eurotas, en Laconia, en el Peloponeso. ¿Ya? Por acá están los montes Taygetos. Muy bien, los espartanos se quedaron con el mejor territorio del Peloponeso, con el valle del Eurotas. Así que ellos van a tener tierra agrícola. Serán pues una envidia para otros pueblos. ¿Ya? Muy bien. Por cierto, los espartanos eran de poco hablar. Por eso van a decir que los habitantes de Laconia, los espartanos, eran de poco hablar. ¿Sí? ¿Qué significa el término lacónico que usamos en la actualidad? Significa justamente, pues, gente, ¿no? De poco hablar, ¿no? Muy bien. Estos espartanos ya no solo dominaron Laconia, sino que durante su expansión dominaron también Mesenia, a los cuales esclavizaron. Los espartanos esclavizaron a los habitantes de Mesenia en las guerras mesénicas. Esos esclavizados o dominados van a convertirse pues en los ilotas de los espartanos, en los esclavos, como se dice los espartanos, ¿ya? Pero Esparta era una ciudad pequeña frente a un territorio grande y poblado por gente pues que no era espartana, ¿no? Por eso tenían el problema de cómo dominar a tanta gente que habían acá si ellos no eran tantos. De allí que tuvieran que entrenar duro para que un hombre, un guerrero, sea capaz pues de derrotar a 5, a 10, a 15 y tal vez a más, ¿no? Si se puede, ¿no? Bien, entonces ya tenemos la ubicación. ¿Cómo se llamó el pueblo que fundó la ciudad de Esparta? Recuerda que Grecia recibió la llegada de diferentes
pueblos llamados indoeuropeos. Estaban los aqueos, los dorios, los jonios, los eolios. Pues de estos, los dorios fueron los que fundaron Esparta, los dorios. Así que para que seas espartano verdadero, tienes que ser dorio, de origen dorio. ¿Ya? Si eres aqueo o de otro tipo, pues no eres un espartano verdadero. Tienes que ser descendiente de dorios. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces estamos destacando Esparta como la ciudad o polis más militarista de la Hélade, es decir, de Grecia. Recuerda que Hélade es el antiguo nombre de Grecia. Ajá. Así como Helenos es el nombre antiguo de los griegos. Muy bien. Decíamos que los espartanos tienen un valle fértil, así que tienen tierra agrícola. Por lo tanto, la economía espartana se va a centrar en la agricultura. Normalmente los griegos se centraron en el comercio marítimo, porque no tenían valles amplios. En cambio, Esparta sí tenía un valle amplio. Ah, pero como tampoco es tan grande el valle y no va a haber para todos, lo que hay que hacer es lo siguiente, que la tierra sea propiedad del Estado y que el Estado reparta la tierra entre los verdaderos espartanos. ¿Recuerdas en el Tahuantinsuyo cuando se repartían topos o parcelas a los Hatunrunas? Pues algo así, el Estado acá en Esparta también va a repartir las tierras. ¿Ya? Oye, pero ¿a quiénes va a repartirles? A los varones, a los espartanos verdaderos varones. Ya, no a todos. ¿Ya? ¿Qué, profe? ¿Habían varios grupos? Sí. ¿Ya? Por acá, en la siguiente diapositiva, colocamos que los espartanos verdaderos eran los llamados espartiatas. ¿Ya? Pero también estaban los periecos y los ilotas. Entonces, a quienes se les daba la tierra únicamente era a los espartiatas. ¿De acuerdo? Bien, ahí está, ¿no? ¿Y por qué el Estado le tiene que dar tierras a los espartanos verdaderos? ¿Por qué? Y no solo tierras. El Estado, que era el dueño de los esclavos, le va a repartir también a los espartanos esclavos para que trabajen la tierra, de tal manera que el espartano no tenga que trabajar la tierra. Entonces, ¿por qué el Estado hace esto? ¿Qué cosa quiere el espartano? Que el Estado quiere que los espartanos se olviden de sus tareas económicas, ¿no? Productivas, y que se centren únicamente en convertirse en soldados. El Estado les da todo, les da tierra, les da esclavos, para que ellos entrenen y defiendan pues a Esparta. Muy bien, entonces así funcionó las cosas en la ciudad de Esparta. ¿Y quién es el personaje que justamente convierte a Esparta en una ciudad con estas características? Porque Esparta no fue así al inicio, sino que las circunstancias, las sublevaciones de los mesenios, las sublevaciones de los esclavos, hicieron que Licurgo, este personaje, haga cambios en Esparta. Licurgo fue el que va a convertir a Esparta en una ciudad militarista, guerrera, ¿no? Aristocrática, ¿no? Etcétera. Así que el legislador más importante en Esparta fue Licurgo. Él estableció la retra, llamamos así a la ley fundamental espartana, a la constitución, entre comillas, que tuvo Esparta. Ley que no podía ser modificada. Cuentan que Licurgo dio la ley y dijo, y como era una ley muy severa, y los espartanos pues no se acostumbraban todavía, Licurgo dijo, voy a hacer un viaje, cuando regrese hablamos de modificar o cambiar la ley. Licurgo se fue de viaje, dice la leyenda, y Licurgo decidió no regresar a Esparta. Como no regresó, no se pudo modificar la retra. De esa manera Esparta conservó las leyes y una organización a lo largo de su historia, cosa que no pasó en Atenas. Atenas cambió bastante. Esparta no, porque tenía leyes, digamos, fijas, ¿no? Esta retra. Muy bien. ¿Por qué Licurgo hace esto? ¿Por qué da este tipo de leyes? Para hacer de Esparta un estado militarista. Ya era necesario entonces que todo varón espartano
desde temprana edad sea entrenado, se olvide de las cuestiones económicas, para eso se le da tierras, se centre en convertirse pues en un gran soldado, ¿no? Debido a las rebeliones de esclavos, debido a que los espartanos no eran de un número grande como para poder fácilmente derrotarlos. ¿Ya? Los espartanos verdaderos no eran pues cantidad, ¿no? Eran calidad, digamos, de soldado. El mejor soldado de la época, ¿no? Hace 2500 años aproximadamente. Muy bien. Y los mejores debían gobernar. No todos, los mejores. Cuando un grupo, solo un grupo tiene el poder, no hablamos de democracia, hablamos de una oligarquía o una aristocracia. Esta fue la forma de gobierno que Esparta desarrolló. ¿Ya? Muy bien, ellos rechazaron la democracia. Consideraron que todos, no, los mejores debían de decidir. Ah, claro, pero el problema está ahí. ¿Quiénes son los mejores? ¿Ah? De este grupo, ¿quiénes son los mejores? ¿No? Pues cada uno tendrá una opinión. Muy bien, ¿cómo se le conoció a la dura educación espartana que llegaron a tener estos pues hombres? Agoge, ¿sí? Agoge. Esta educación empezaba a los 7 años. Todo varón espartano dejaba su hogar y entraba pues a su formación militar. Así que desde esa edad hasta ya cumplir, ¿no?, los 18, pues era entrenado de tal manera que se convertía pues en un excelente soldado, ¿no? Entonces nos preguntamos qué características tuvo la educación espartana. Pues era militarista, de que se centraba en formar soldados, era estatal, es decir, el Estado impartía esta educación, era obligatoria, ¿sí? Todo varón espartano tenía que pasar por esta acogué, ¿ya? Muy bien, entonces ahí vemos la educación espartana. Para convertirse en esto, ¿no?, en estos hoplitas, estos soldados, pues, ¿no?, con armadura completa, como vemos allí. En la imagen notamos que el arma principal de un espartano, ¿cuál era? Era el escudo. ¿Sí? Un escudo grande, redondo, ¿no?, pesado, que lo usaba como defensa. Primero se defiende del ataque enemigo con el escudo, que lo cubre bien, y luego con una lanza larga de 2 metros o un poco más, con buen alcance, pues atravesaba a su enemigo, ¿no? Y así se defendía y atacaba, se defendía y atacaba. Pero usar una lanza para atravesar un cuerpo, ¿no?, con un solo brazo, y poder levantar un escudo pesado con un solo brazo, requería pues un entrenamiento como fue pues en esta ciudad, ¿no? Este modelo de educación será imitado con el tiempo por otros griegos y también por otras culturas como Roma. Bien, en la sociedad espartana tenemos a los espartiatas, hoy iguales o espartanos verdaderos, es decir, los que eran descendientes de los dorios, ¿ya? No de aqueos o de otros pueblos dominados, sino de dorios, los fundadores de Esparta, ¿ya? Solo ellos eran considerados ciudadanos, es decir, que tenían derechos en la ciudad, ¿ya? Muy bien, entonces ahí vemos a los espartiatas, ¿ya? Muy bien, tenemos también a los periecos. Los periecos eran hombres libres, pero no eran ciudadanos de Esparta. Ellos vivían en los alrededores, en la periferia de Esparta, ¿ya? Como los espartanos no se dedicaban al comercio o a producir artesanías, esto se lo dejaron a los periecos. Como vemos en la imagen, este perieco está vendiendo pues artesanías, ¿no?, cerámica, ¿ya? Así que el comercio era para los periecos. Los espartanos eran los guerreros, los que dirigen el gobierno cuando ya son ancianos, y bueno, pues los propietarios de las tierras, aunque no trabajaban la tierra, ¿no? Los que trabajaban la tierra eran los ilotas. Los ilotas. Hay una discusión de si los ilotas eran esclavos o siervos. Al parecer está en una situación cercana a la esclavitud, pero no completamente. Por ejemplo, al ilota no se le podía matar por gusto, ¿no?
a voluntad, como sí ocurría con un esclavo de Atenas o de Roma. El hilota no pertenecía a un espartano particular, sino pertenecía al Estado. ¿Ya? Muy bien, ellos se encargaban de las labores agrícolas. Muy bien, ahora, pero como el número de hilotas era considerable, y como ellos tenían que trabajar duro para los espartanos, entonces los hilotas se sublevaban aprovechando su buen número. Y esto justamente fue la razón, dijimos, de por qué los espartanos van a terminar convirtiéndose pues en soldados necesariamente, para poder sofocar las constantes rebeliones de hilotas. Ahora, pero no había que esperar a que los hilotas se rebelen aprovechando su número. Habría que limitar el número de los hilotas a través de las criptias, ¿ya? Mediante estas criptias, los espartanos cazaban a los hilotas, le declaraban la guerra a sus esclavos y los cazaban. De esa manera, ellos van a reducir el número de hilotas. Y así, pues, tratarán de evitar dichas rebeliones. Muy bien, entonces tenemos una sociedad así, dura, la que existió, pues, en la antigua Esparta. Dura. Ajá, me olvidé decirles algo que se repite de los espartanos, que cuando ellos recién nacían, eran examinados por unos ancianos, y si un varón recién nacido tenía problemas físicos, si nació muy débil o enfermo, ya, al varón, pues a este lo mataban. Lo arrojaban, dice, del monte Taigueto, del más alto de esta montaña, de esta cordillera. Así que, pues, no era fácil, ¿no? Nacer en Esparta, ¿no? Desde el nacimiento ya te evaluaban y después, a los 7 años, empezar, pues, una vida dura como soldados. ¿Habríamos aguantado nosotros, muchachos, eh, en Esparta? Pues, ya, yo que paro sentado, ¿no? En la computadora ya últimamente, tal vez no, ¿no? A ver, veamos la política rapidito, a ver. A ver, en Esparta habían dos reyes, ¿ya? Encargados de la guerra como de la religión. Dos reyes, por eso hablamos de una diarquía, ¿ya? Muy bien. También había una jerusía, parecido a un senado, integrado por, ¿ya? 28 ancianos. ¿De qué se encargaban ellos? De elaborar las leyes, ¿ya? Ellos elaboran las leyes. Estas leyes luego van a la Peya, que es la Asamblea Popular, donde están reunidos los ciudadanos, es decir, los soldados, los espartanos verdaderos. Y en la Peya se votaban las leyes, se aprobaban o desaprobaban. ¿Ya? Muy bien. Pero a pesar que habían reyes y un senado y una asamblea, Esparta no era ni democrática ni tampoco monarquía. ¿Ya? Esparta era más bien una aristocracia o una oligarquía, ya que un grupo reducido de personas eran los que tenían el poder. Y para eso vamos a centrarnos en los éforos, 5 ancianos que vigilaban a todos, ¿ya? A la asamblea, hasta a los reyes, al senado, etcétera. Así que estos éforos eran los que tenían, pues, digamos, la última palabra, ¿no? Ya que vigilaban a todos los demás. ¿Recuerdas cuando el rey Leónidas de Esparta quería ir a la guerra contra los persas, en las llamadas guerras médicas? La decisión no estaba en Leónidas, a pesar que era el rey. La decisión de ir o no a la guerra estaba en los éforos. Así que por encima de los reyes y los demás, vamos a ubicar a esos ancianos. ¿Ya? Muy bien, entonces así era la administración espartana. Listo, entonces vamos a dejar Esparta y ahora vamos a conocer a su rival. Si Esparta era, digamos, Vegeta, pues tenemos que ver ahora a Goku. Una duda. Sí.
escuchamos. Pregunta, ¿el éforo podría ser como un tribunal constitucional Un tribunal constitucional. Ah, o ya, ya. como un judicial? Como un tribunal judicial. Sí, también, también. Eh, ahora, hay que ver que en el pasado no estaba así clara la separación entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Todo está mezclado. También la religión y la política están mezclados, ¿no? Entonces, si me pregunta si en efecto los éforos en última instancia revisaban las leyes, como lo hace el Tribunal Constitucional actualmente, pues sí. Si me pregunta si los éforos en última instancia deciden las cuestiones judiciales, pues sí. ¿Ya? Por eso los hemos colocado arriba, ¿no? En el poder. En cambio, en Atenas va a ser diferente. Por algo Atenas, vamos a llamarle pues una democracia. Y acá había una mayor separación de poderes en Atenas. En Esparta estaba mezclado. Muy bien. Entonces, tenemos ahora Atenas, ¿ya? Atenas se ubica en una parte de Grecia, la península del Ática. ¿Ya? Acá vemos al Ática, al costado de la península del Peloponeso. ¿Ya? Por acá está el Ática. ¿Ya? O lo vemos por acá también, al Ática. Muy bien, la ciudad más importante en el Ática, obviamente, ¿no? Su nombre nos ayuda a recordar, fue Atenas. ¿Sí? Ahí está, Atenas. Y Atenas, como no está exactamente en la costa, Atenas va a tener un puerto en la costa, ¿no? Junto al mar, ¿no? ¿Ya? Ahí está no hay tilde, así que vamos a llamarle Pireo. ¿Ya? Entonces, el Pireo era para Atenas como el Callao es para Lima, ¿sí? Su puerto, ¿no? Para desde allí impulsar, pues, sus negocios, ¿no? Su comercio marítimo. ¿Ya? Muy bien, entonces esta es la península del Ática. La península del Ática es más accidentada, es decir, tiene montañas y escasos valles en comparación de Laconia. Por eso a Atenas le faltaba más tierra agrícola que a Esparta. Por eso decimos que los atenienses tuvieron limitaciones para la agricultura, así que su economía se va a centrar en el comercio marítimo. ¿Ya? Van a ser un pueblo de marinos, de comerciantes, así es, ¿no? Como la mayoría de griegos. Los espartanos eran casi una excepción al dedicarse a la agricultura. La mayoría de griegos son comerciantes. Muy bien, entonces los atenienses tuvieron una importante flota mercante, es decir, barcos de comercio, como también barcos de guerra, en los mares. En los mares. ¿Ya? ¿Cuáles son los mares? A ver, para recordar en este otro mapa, el mar más importante para los griegos fue el mar Egeo, el mar Egeo. Ahí están. ¿Ya? También está el mar Jónico al otro lado y el Mediterráneo que está al sur. En sí todo es el Mediterráneo, sino que en esta parte le decimos Egeo, en esta parte el mar Jónico, igual que todo es el Océano Pacífico, pero la parte, ¿no?, cercana a nosotros le decimos pues el mar del Perú o el mar de Grau, ¿no? Muy bien, entonces aquí ubicamos a Atenas. Muy bien, ¿quiénes fundaron Atenas? Los jonios, uno de los pueblos indoeuropeos que ingresó pues al territorio griego, ¿no? ¿Quiénes son los griegos? Pues la suma de todos ellos, jonios, dorios, eolios, así es, todos ellos, ¿no? Igual que los peruanos somos la suma pues de incas, ¿no?, españoles y chinos y todos los que llegaron pues a nuestro territorio en los siglos anteriores. Bien, ahora, ¿quién fue más importante? ¿Atenas o Esparta? Pues, a pesar que Esparta era la potencia guerrera, Atenas sobresalió en más cosas, como en lo económico, en lo político, con la democracia, ¿no?, en lo cultural, ¿no?, en las artes, en el pensamiento. Por eso consideramos que Atenas fue la ciudad más importante de la antigua Grecia. ¿Y cómo se llama la capital del actual país llamado Grecia? Pues su capital es Atenas. Así que Grecia, cuando renació hace unos 100 años, como un estado ya moderno,
pues consideró que Atenas, que todavía existe, pues debía ser su capital. Esparta no, a pesar que también existe Esparta hasta el día de hoy. Los espartanos de ahora pues ya no son como antes, ¿no? Muy bien, listo. Y por cierto, en la ciudad de Atenas habría que diferenciar sobre todo estos dos lugares. El Ágora, a ver si lo vemos acá, el Ágora, que es la plaza principal. Para nosotros sería pues la plaza que está en la ciudad. Siempre hay una plaza central, ¿no? En nuestro distrito, en nuestra ciudad hay una plaza de armas. El Ágora es la plaza principal para ellos. Ahí se reúnen, ahí debaten, ahí juzgan, ahí hacen comercio, de todo, ¿ya? Asambleas en el Ágora, ¿ya? Es entonces el centro de la vida en la ciudad para los atenienses. Alrededor están sus construcciones, ¿no? El Senado, escuelas, etcétera, ¿no? Ahora, ¿y dónde deberían estar los dioses? En la parte alta de la ciudad, porque los dioses tienen que estar arriba, ¿no? Así que a la parte alta se le llama Acrópolis, ¿ya? Acrópolis, ¿ya? En la parte alta de la ciudad. Allí se levantaban los templos principales, ¿sí? Por ejemplo, vemos acá, en lo más alto se encuentra el templo llamado el Partenón, el más importante de Atenas, ¿ya? Entonces el ágora era pues donde vivían los atenienses, los humanos, digamos. En la Acrópolis supuestamente vivían los dioses, ¿ya? Así que había que diferenciar. Para algunos, Atenas solamente era la Acrópolis. No, Atenas es más grande, ¿no? Por eso coloqué esta imagen. Bien, sigamos. Mientras Esparta mantuvo su régimen aristocrático siempre, Atenas cambió. Atenas pasó por varias formas de gobierno. A ver, Atenas empezó teniendo un rey llamado Basileus en griego. Así que Atenas empezó siendo una monarquía cuando nació. Pero con el tiempo, a los nobles no les gustó que un hombre, solo uno, tenga el poder. Así que desaparece la figura de rey y ahora los nobles tienen el mando. A esto le llamamos la aristocracia, ¿ya? Cuando una nobleza tiene el poder. Estos nobles transmitían el poder a sus hijos, o sea, era una nobleza de sangre, y eran los dueños de casi toda la tierra, eran latifundistas. A estos nobles se les conocía como eupátridas. Ahora, ¿al resto de habitantes de Atenas les gustó esta situación? No les gustó. Por eso habían protestas sociales del sector bajo, como también de los comerciantes que iban enriqueciéndose y que como ellos no pertenecían a estas familias nobles, a ellos no les daban acceso al poder. Como habían protestas, estos nobles van a buscar a Dracón para que elabore las primeras leyes escritas, pero que sean leyes duras para enfrentar esas protestas sociales. Dracón fue el autor del llamado Código Severo, las primeras leyes escritas en Atenas, ¿ya? Entonces, muchas conductas eran castigadas con la pena de muerte. ¿Y qué pasaba con aquellos que no podían pagar sus deudas? Pues eran condenados a la esclavitud. Así que eran leyes duras o draconianas, como decimos actualmente. Draconianas en recuerdo, pues, a Dracón. Bien, pero ha pasado el tiempo y Atenas, dedicada al comercio, tiene nuevos ricos, ¿ya? Grandes comerciantes, que tal vez tenían más riqueza que los nobles de sangre, que los viejos nobles. Así que va a haber un cambio ahora en la política en Atenas. Va a establecerse la timocracia. A ver, la timocracia fue creación de Solón, un legislador importante de Atenas. ¿Solón qué hace? Va a dividir a la población en varios grupos, dependiendo de qué, de su riqueza, de cuántos ingresos tenían. Por un lado, esto era bueno, porque, a ver, de todos los hombres libres, aquellos que ganaban menos, a ellos no se les va a cobrar impuestos, lo cual está bien para la clase baja, el no pagar impuestos, ¿ya? Pero si no pagas impuestos, no tienes derecho
a ocupar cargos de gobierno. El que ganaba un poco más, pagaba algo de impuestos y podía acceder a cargos bajos. Y los que ganaban más, ¿ya? Obviamente pagaban más impuestos, pero también tenían acceso a los cargos altos, ¿ya? Entonces Solón, de esa manera, va a crear un régimen llamado la timocracia, en que el poder ahora va a recaer en una élite, en una nobleza, pero ya no una nobleza de sangre, sino una nobleza basada en la riqueza. Los que más tenían, ahora tienen acceso a los cargos de gobierno. ¿Ya? Entonces, esto se establece con Solón. Muy bien. A la población pobre no le gustó tampoco todo lo que había ocurrido con Solón. Por eso habrán protestas de todas maneras. Hay otra cosa que también Solón hizo, y fue aplaudido por la población de menos recursos, es la eliminación de la esclavitud por deudas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, como había descontento social, un hombre llamado Pisístrato aprovechó ese descontento y con apoyo de la población llegó a tomar el poder por la fuerza. En la antigua Grecia, ¿cómo se le llamaba al que tomaba el poder por la fuerza? Se le llamaba tirano. No dictador, como decimos nosotros, sino tirano. Entonces, se estableció la tiranía cuando Pisístrato llegó al poder. ¿Ya? Pero él, para congraciarse con el pueblo, él era de la nobleza, pero para congraciarse con el pueblo, hizo obras públicas, dando trabajo a la gente de bajos recursos, apoyo del comercio, ¿sí? Para que la gente pueda, pues, tener más mercados. También repartió tierras. De esa manera, este tirano, pues, va a ser más, digamos, rechazado por la élite que por el sector popular. Tras la muerte de Pisístrato, y la muerte también de sus hijos que quisieron continuar lo que él estaba haciendo, se va a establecer el régimen definitivo ya de Atenas, lo que más recordamos nosotros, la democracia. El aporte a la política más importante que hizo Atenas, la democracia. En esta democracia, los cargos ya no serían solo para los ricos o para los nobles de sangre. Los cargos podían ser para cualquiera, ¿no? Para cualquier ateniense. Entonces, cualquier ciudadano podía ocupar un cargo de gobierno, como ahora. Sí, yo soy un ciudadano peruano y en teoría puedo ser presidente del Perú. En teoría nomás, ¿no? ¿Ya? Ok, entonces aquí en Atenas va a pasar lo mismo. ¿Ya? Entonces hablamos de un gobierno de ciudadanos ahora. Tanto ricos como pobres son ciudadanos y van a ser considerados iguales. Justamente cuando esto se establece, iguales ante la ley, es que podemos hablar de democracia. ¿Y quién estableció esta igualdad ante la ley? Clístenes. A esta igualdad ante la ley le llamamos isonomía. Esta isonomía, esta igualdad para poder acceder a los cargos de gobierno, nos permite hablar de una democracia en Atenas. Entonces a Clístenes se le ha considerado por eso el padre de la democracia. ¿Ya? Muy bien. Profe, o sea que en ese tiempo habían elecciones como ahora, la gente votaba por candidatos. No era así. En la asamblea se elegía a la gente o se elegía a la gente, pero no con elecciones como hacemos ahora, sino por sorteo. Así que cualquier ciudadano podía salir sorteado para ocupar un cargo público. Sí, te imaginas un sorteo entre los ciudadanos peruanos para ver quién va a ser el alcalde de Lima, el alcalde de acá, o congresista, o pues sorteo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con Clístenes ya Atenas es una democracia. Todos los ciudadanos pueden participar en la toma de decisiones, sean ricos o sean pobres. Pero, ¿qué teme Clístenes? Que otra vez una persona tome el poder por la fuerza, es decir, la tiranía. ¿Cómo evitarla? Pues Clístenes estableció el llamado ostracismo. ¿Qué es eso? Pues el destierro. ¿Ya? Entonces, en asamblea,
todos los años, se consultaba a la gente si era necesario desterrar a alguien que amenazaba la democracia ateniense. Entonces se reunían y en secreto anotaban el nombre en una ostra, en un ostracon, anotaban el nombre de esa persona que cada ciudadano creía era una amenaza para la democracia. Y esa persona, la persona cuyo nombre más se repetía, era desterrado, es decir, expulsado de Atenas por 10 años. ¿Por qué se creó el ostracismo? Pues para evitar que retorne la tiranía o para mantener la democracia en Atenas. Muchas veces este ostracismo fue utilizado por los políticos para eliminar o desterrar a su rival político, manipulando pues a la población para que anoten conforme lo que quieren. Es política, sabe que esto se da, ¿no? Es posible. Bien, entonces Atenas pasó de esta manera por varias formas de gobierno y tuvo diversos legisladores. En Atenas también hay atenienses verdaderos, aquellos que eran descendientes de los jonios, aquellos que eran considerados ciudadanos, es decir, que tenían derechos políticos, que podían participar en el gobierno de la ciudad. En cambio, los metecos y los esclavos, obviamente, no eran ciudadanos. Muy bien, estos ciudadanos podían ser los eupátridas, es decir, los nobles de antes, como también la gente de pueblo, artesanos, comerciantes, llamados demiurgos. Muy bien, el voto de cada uno valía lo mismo. Listo. Ahora, ¿y qué pasaba con la mujer? Preguntó San Marcos en una ocasión. Pues la mujer, lamentablemente, quedó restringida solo al ámbito doméstico. Los atenienses y en general los griegos eran machistas, ¿sí? Sumamente machistas. La mujer debía quedarse en casa, ni siquiera querían hablar mucho con ellas porque como no recibían educación, pues no podían seguir la conversación a los varones que amaban pues el conocimiento, ¿no? Hablaban de política, de filosofía, de ciencias, de literatura, etcétera. Los varones paraban con otros varones en la calle, ¿no? Cuentan que también hubo bastante bisexualidad, es decir, que los varones podían tener una esposa en casa, ya que solo una mujer te puede dar hijos, pero podían tener un amante masculino afuera, ¿no? Mejor cambiemos de tema, muchachos. Ok. ¿Qué más vemos en a ver, por acá? A ver, si esta es la población de Atenas, la mitad, según este esquemita, eran esclavos. ¿Sí? Eran esclavos. El 30% no eran esclavos, pero eran, dice, metecos, es decir, extranjeros. Y solo el 20% eran ciudadanos, es decir, atenienses verdaderos. Ahora, pero de ese 20% hay que descontar el 10% que eran mujeres. Y hay que descontar a los menores de edad. Entonces, al final, ¿cuántos ciudadanos realmente habían? Pues 20, 10, 5, 4%. O sea que un 4% decidía sobre toda la ciudad, para el 100% de la ciudad, pues sí. Entonces no era una democracia, eh, digamos, como lo entendemos ahora. Nosotros creemos ahora que la democracia debe incluir a todos, ¿sí? A las mujeres. No deben haber esclavos, todos somos libres, todos deben participar, ¿no? Pero pues en la democracia ateniense se excluía a la mayoría. Por lo tanto, la Atenas democrática no era tan democrática cuando analizamos esto. O por acá, este otro esquemita. En la sociedad ateniense, en general en Grecia, pues ciudadanos y también habían no ciudadanos, los esclavos, los extranjeros y las mujeres. Muy bien. Los metecos, hemos dicho, eran los extranjeros que vivían en Atenas. Ellos pagaban impuestos y por hacerlo les permitían vivir en la ciudad, pero no tenían derechos políticos, no eran ciudadanos. Tenemos a los esclavos,
en gran número, ¿sí? Así es. Eran los capturados en las guerras o los esclavos por deudas. Ah, claro, hasta que viene Solón y los libera a los que eran esclavos por deudas. Muy bien. En la política de Atenas, a ver, ¿qué vemos acá? Tenemos a un consejo o bulé, ¿ya? O senado, ¿sí? Parecido a la Jerusía de Esparta, que se encarga de preparar las leyes. ¿De acuerdo? Ellos serán elegidos por la Asamblea Popular. La Asamblea Popular reunía a todos los ciudadanos, ¿ya? Los 35 o 40.000 ciudadanos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué hace el bulé? El bulé prepara la ley, elabora la ley, y luego la ley regresa a la Asamblea para que ésta sea votada. Los ciudadanos debaten y aprueban o desaprueban la ley. ¿Ya? Entonces acá surgieron los oradores que salían pues al estrado a defender, ¿no? Tal cosa, ¿no? Muy bien. Entonces, en última instancia, aquí en Atenas, ¿quién tenía la decisión? La Asamblea Popular, llamada Eclesia por ellos. Por eso decimos que Atenas era democrática, por el poder que gozaba la Asamblea Popular. En comparación a la Asamblea Popular espartana, pues la Asamblea ateniense realmente tomaba las decisiones. También tenemos estrategas, que eran los que dirigían los ejércitos. Tenemos a arcontes, que eran como los ministros. Los ministros se encargan de las cuestiones administrativas y religiosas. Y también tenemos el tribunal de los eliastas, un tribunal, es decir, jueces, que impartían, ¿no?, justicia, obviamente. Así que tenemos una política donde vemos, pues, una mayor participación popular, una democracia, ¿no?, ateniense. ¿Hacemos? Bien, ahora sí entramos a las guerras. A ver, ¿recuerdas qué poder había conquistado tanto Mesopotamia como Egipto? ¿Sí? ¿Recuerdan qué poder, pues, dominaba en Asia, en el norte de África? El poder persa, el imperio persa. Un imperio enorme que empezaba por acá, por Tracia, y terminaba hasta la India. Un enorme imperio. Muy bien, los persas acaban de llegar a esta zona, a Asia Menor, ¿ya? Que es la parte de Asia más próxima, pues, a Europa, ¿no? Los persas entran a Europa, ¿sí? Esto ya es Europa, y van a enfrentarse a los griegos. Muy bien, al enfrentamiento entre griegos y persas le llamamos guerras médicas. ¿Ya? Así es, que se dieron, como vemos, a lo largo de casi 50 años, en el siglo V antes de Cristo. Muy bien. Como la guerra fue contra los persas, hay quienes le llaman a estas las guerras pérsicas. Sin embargo, tradicionalmente se le llama guerras médicas. Y se dice médicas porque dentro del imperio persa había una parte conocida como los medos. En sí, el imperio persa era un imperio creado por dos reinos, el reino persa y el reino medo. Igual que, por ejemplo, cuando hables de la Confederación Peruano-Boliviana o el Imperio Austrohúngaro que luchó en la Primera Guerra Mundial, era el Imperio Medo-Persa. Entonces los griegos llamaron guerras médicas porque enfrentaban a los medos. Pero lo más correcto es guerras pérsicas, ¿ya? Porque enfrentaban a los persas, que eran los que tenían el control en sí de ese imperio. ¿Cómo conocemos en detalle a las guerras médicas? Porque Heródoto, el llamado padre de la historia, narró la guerra en su obra Historias o los 9 libros de la historia. Muy bien. ¿Por qué la guerra? O las guerras. Uno, por la expansión del imperio persa. ¿Ya? Dos, por la rivalidad comercial. Entonces volvemos al mapa. Acá está el mar Egeo. Y los griegos dominan el comercio en el mar Egeo. Pero el imperio persa pretende ahora extender sus negocios a este mar.
¿ya? Estaba dentro del imperio persa, se encontraban unos comerciantes llamados los fenicios. Ellos querían extender sus negocios al mar Egeo y más allá, pero veían pues como obstáculo a los griegos. Así que el imperio persa va a buscar pues controlar, ¿no?, los negocios en esta parte. Para eso tenían que derrotar a los griegos. Así que tenemos una causa política y una causa económica. Bien, los persas planeaban la invasión de Grecia, pero un suceso es el que desencadena todo. A este suceso lo consideramos el pretexto de la guerra. A ver. Recuerda que en esta parte de Asia Menor, acá, habían griegos también, ¿sí? Por este lado se encontraban las colonias jonias. Una de estas colonias se llamaba Mileto. ¿Ya? Aquí no aparece, van a disculpar. Una de estas ciudades se llamaba Mileto. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasa con Mileto? Mileto, que es una ciudad griega, se sublevó contra el imperio persa. Los griegos que estaban en Asia Menor querían independizarse, liberarse del dominio persa. Así que Mileto se sublevó, ¿ya?, y pidió ayuda a los demás griegos. ¿Quiénes fueron a ayudarle? Los espartanos. Entonces se sublevan estos hombres y avanzan hasta Sardes, ciudad persa, que terminó siendo incendiada por los rebeldes. Pero los persas llegan y sofocan la rebelión, ¿ya? Derrotan a Mileto, pero los atenienses que habían ido a ayudar huyen. Los atenienses huyen. Muy bien. Entonces el imperio persa había sofocado la rebelión, pero el emperador persa no estaba contento, satisfecho, porque los atenienses que habían llegado se habían, ¿no?, habían huido. Entonces, ¿qué cosa va a jurar el emperador persa llamado Darío I? Vengarse de esos atenienses, ir a su ciudad y destruirla, por haber ellos, junto con los habitantes de Mileto, haber destruido a la ciudad de Sardes. Entonces, esta rebelión de Mileto, con apoyo de Atenas, y el incendio de Sardes, son los sucesos que marcan el inicio de las guerras médicas. Muy bien, fueron en sí tres guerras. ¿Ya? La primera guerra era cuando gobernaba en el imperio persa Darío I. ¿Ya? A ver, ¿qué sucedió en esta primera guerra? Darío se confió y mandó a un ejército importante, pero no a todo su poder. Así que este ejército avanzó y desembarcó cerca a Atenas, en un lugar llamado Maratón. ¿Ya? Muy bien. Como este ejército que había llegado era un ejército numeroso, fuerte, los persas venían de ganar sus guerras, los atenienses, temerosos, decidieron buscar el apoyo ¿de quién? De Esparta. ¿Ya? Así es, cuentan que mandaron a Filipides, un corredor, que fue de Atenas a Esparta, estamos hablando de unos 120 kilómetros, corriendo, para pedir ayuda. ¿Y cuál fue la respuesta de Esparta? No, no les vamos a apoyar. Esparta era rival de Atenas. Así que Filipides corre de regreso para comunicar que pues no había apoyo. Qué fácil una llamada telefónica, ¿no? O un WhatsApp, pues, como hacemos ahora, ¿no? Y no tener que correr todo esto, ¿no? Entonces Atenas, sin el apoyo de Esparta, fue a Maratón a pelear contra los persas. Y sorprendió a Atenas, porque estos atenienses, a los cuales los espartanos le llamaban debiluchos, filósofos debiluchos, estos atenienses demostraron ser fuertes en la guerra al vencer a los persas en la batalla de Maratón. Así que la primera batalla de las guerras médicas fue victoria griega, fue victoria ateniense. Cuentan que los atenienses, vencedores en Maratón, le pidieron a Filipides que
corra ahora de Maratón a Atenas a comunicar a los ancianos, a los hijos, que habían ganado. Así que Filipides corrió de Maratón a Atenas 42 kilómetros. Mira que él ya había corrido a Esparta, había ido a la batalla y ahora corre a Atenas. Llegó a Atenas y lo único que pudo decir es ganamos y murió. Tal vez esto no sea cierto, pero es lo que nos narra el historiador Heródoto. Ok, entonces Atenas había logrado esta primera victoria. Muy bien. Los persas molestos con Atenas, no solo porque fueron a la rebelión de Mileto, sino porque le dieron su primera derrota. Por eso los persas, a quien van a querer derrotar sobre todo, es a Atenas. Muy bien. Pasaron los años y Darío muere y ahora su hijo Jerjes será el que gobierne a los persas. Y Jerjes fue a vengar a su padre. Él impulsó la Segunda Guerra Médica. ¿Ya? Esta vez era una guerra más dura que la anterior. A ver, Jerjes mandó a su ejército, no mandó, él dirigió a su propio ejército, acá lo vemos, Jerjes avanzando, él personalmente avanza a Grecia. Está avanzando por tierra con un enorme ejército. Y a su flota de guerra también la manda, a su flota de guerra. ¿Ya? ¿Hacia dónde debían de atacar? Tanto por mar como por tierra. ¿Cuál es el objetivo? Atenas. Ah, pero una vez que caiga Atenas, sería la conquista de toda Grecia. Muy bien, entonces esta vez los persas atacaban fuertemente por tierra, con todo lo que tenían, inclusive habían llevado a los llamados inmortales, los mejores soldados de Persia, y también con una gran flota de barcos fenicios. Entonces Atenas sola esta vez no iba a poder ganar. Por eso Atenas, ¿a quién buscó? A Esparta y a las demás ciudades de Grecia. ¿Ya? Muchas se anotaron, decidieron unirse, pero Esparta aún no, los ancianos de Esparta decidieron no unirse, no por ahora. De todas maneras, Atenas había conseguido el apoyo de otras ciudades para enfrentar al enemigo. Había que enfrentarlos primero en el mar, ya que iban a llegar primero por el mar, y después ya debían sumar fuerzas para enfrentarlos en tierra, a ver si para esto ya Esparta se había sumado, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué ocurre? Que mientras los persas están avanzando, ya por mar, también están avanzando por tierra, y están acercándose ya a Grecia. Muy bien, Esparta había decidido no ir a la guerra, no apoyar a Atenas, pero el rey de Esparta llamado Leónidas sí decidió intervenir. A pesar que la ciudad no estaba en la guerra, Leónidas decidió ir personalmente, llevando a su escolta de 300 soldados. El rey espartano Leónidas decidió avanzar. ¿Para qué? Para tratar de demorar el avance de los persas y así darle tiempo a los demás griegos para que puedan vencer en el mar y recién allí puedan luchar en tierra, ¿no? Así que Leónidas y sus 300 escogieron este lugar llamado las Termópilas, que es un paso para entrar a Grecia. Al costado está el mar y al otro lado montañas. Es un desfiladero angosto por donde 300 podían detener a 300.000 persas. En campo abierto no lo podrían conseguir. Se sumaron otros griegos a apoyar a Leónidas y sus 300. Así que en esta segunda guerra médica destacamos la batalla de las Termópilas. Ajá, muy bien. Tal vez has visto la película 300, ¿sí? 300. Claro, no es una película basada 100% en la historia, más se basó en cómics, o es una exageración de lo que ocurrió en las Termópilas, pero en esencia es lo que ocurrió. Leónidas y sus 300 se plantaron con sus escudos y lanzas para detener en ese desfiladero
el avance de numerosos persas, ¿ya? Y lo consiguieron por varios días, lo consiguieron, pero pues no podían mantenerse allí tanto tiempo, ¿no? Los persas llegaron a conocer otro camino, otro pasaje, y van a rodear a los espartanos. Otros griegos que se encontraban en las Termópilas huyeron, porque ya la defensa era imposible. Leónidas y los 300 se quedaron en las Termópilas a seguir deteniéndolos, demorándolos. ¿Cómo terminó Leónidas? Pues muerto. Los 300 cayeron, los espartanos cayeron en las Termópilas. Sin embargo, esta batalla es muy recordada, llegó al cine inclusive, ¿no?, con la película 300, porque se recuerda el heroísmo, ¿ya?, de quedarse allí a pesar que iban a morir, ¿no? Como le dijo Leónidas a sus soldados antes de la batalla, esta noche cenaremos en el Hades. Muy bien, entonces esta fue una victoria persa. Jerjes avanzó y ahora se acerca a Atenas. Muy bien, los griegos seguían luchando en el mar, ¿ya? Seguían luchando. Los persas entraron a Atenas, que había sido abandonada por los atenienses. Y Jerjes destruye parcialmente Atenas, vengándose por lo que habían hecho con su ciudad Sardes, ¿no?, al inicio de todo esto, ¿no? Muy bien. Sin embargo, ¿qué pasó en el mar? En el combate de Salamina, ¿sí?, acá, combate de Salamina, frente a Atenas, la flota griega, encabezada por Atenas, derrotó a la flota persa. ¿Se ha visto la película 300? La segunda parte, 300, el nacimiento de un imperio. Para que venza, en la película ponen eso, ¿no? Para que venzan los griegos, ¿quiénes se sumaron a la lucha? Los espartanos. Claro, porque ahora Esparta tiene un motivo para entrar a la guerra. ¿Cuál es su motivo? Los persas mataron a su rey en las Termópilas, a Leónidas. Tienen que entrar, ¿no? Y así ahora juntos los griegos, Atenas, Esparta y los demás, vencieron en el combate de Salamina, ¿ya? En el mar. Luego volvieron a vencer en el mar, en Micala, ¿ya? Y en tierra también ganaron, aprovechando que Jerjes y la mitad de sus soldados se fueron temerosos. A lo que quedó, pues los griegos los derrotaron en la batalla de Platea. Y así acabó la Segunda Guerra Médica, la más dura de las guerras médicas, con total victoria griega. ¿Y cómo lo consiguieron? La unión. La unión, ¿no?, hizo la fuerza. Los rivales se dieron la mano, ¿ya? Muy bien, entonces el imperio persa había sido derrotado claramente ahora. Habrá una tercera guerra en la que los griegos son los que atacan y vuelven a ganar. Por cierto, ¿cómo se le conoce a la alianza de los griegos contra los persas? Se le conoce como la Liga de Delos. ¿Qué ciudad la encabezó? Como esta liga sobre todo tenía una marina de guerra, la encabezó Atenas, ciudad pues de navegantes. Al final, los persas se rindieron, firmando la paz de Simón. Había terminado las guerras médicas y el imperio persa no desapareció, pero cayó en crisis. Ya no era, ¿no?, el monstruo de antes, pues, para los griegos. Y los griegos viven su época de auge, de esplendor. Y la que más creció de todas las ciudades griegas fue Atenas. Por cierto, las colonias jonias, las que estaban en Asia Menor, ahora fueron liberadas. Los griegos que estaban dominados por los persas fueron liberados, los que estaban acá. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué pasó después de las guerras médicas? Pues Atenas se volvió la número 1 en Grecia. Hablamos de un periodo de hegemonía, de predominio, de liderazgo de Atenas sobre Grecia. A este periodo se le conoce como el siglo de Pericles. ¿Por qué de Pericles? Porque el político más importante de Atenas y de toda Grecia en ese momento era este señor, Pericles. ¿Ya? Muy bien. Además, en este tiempo de victoria, ¿no?, de auge, la cultura
las artes, las letras brillaron en Grecia. Así que hablamos del siglo de oro de la cultura griega en este siglo de Pericles. ¿Por qué Atenas dominó? Nos preguntamos. Porque Atenas había liderado a los griegos en las guerras médicas desde el inicio, como vimos. Esparta se sumó, pero en sí quien lideraba era Atenas. Así que Atenas pasó de ser, pues, la ciudad débil que decían los espartanos a una poderosa ciudad, con una marina de guerra importante, con un ejército, ¿no?, respetable y con muchos aliados. ¿Esos aliados quiénes eran? Los de la Liga de Delos. Es decir, esta alianza no desaparece, se mantiene. ¿No? Los persas nos pueden atacar otra vez. Así que Atenas sigue liderando la alianza. Los demás griegos tienen que aportar armas, barcos, oro, etcétera, para mantener la defensa de Grecia. Pero ¿quién se aprovecha de ese poder y esa riqueza? Lo hace Atenas. ¿Sí? Así que Atenas mantiene su influencia sobre los demás griegos al ser, pues, la cabeza de la liga, de la alianza. Muy bien. Además, Atenas ha construido un imperio marítimo comercial. Domina los negocios con su numerosa flota en el mar Egeo y en el Mediterráneo. Y eso le trae, pues, riqueza. Y el prestigio cultural que Atenas va a tener. ¿Qué hizo Pericles? A ver, Pericles consolidó la democracia. A ver, ¿qué ocurría? Que la democracia ateniense tenía sus fallas. Por ejemplo, cuando una persona de bajos recursos era sorteada para ocupar un cargo, muchas veces no aceptaba. ¿Y por qué no aceptar un cargo público? En la actualidad, muchos aceptarían solo por lo que te van a pagar. Pero como en esta época no había paga, tenía que ejercer el cargo ad honorem, como decimos, los pobres podían rechazar ese cargo. En cambio, un rico, como ya tiene riqueza, ahora quiere poder, acepta el cargo. ¿Cómo cambiamos esto? ¿Cómo hacemos que la gente, toda la gente participe? Pues con la ley de mistoforia. Es decir, se ordena el pago a los cargos públicos. De ese momento, ya ocupar un cargo en la ciudad o en el Estado era, pues, remunerado. Muy bien. Y no solo consolida la democracia de esta manera, generando mayor participación, sino que también difunde la democracia por otras ciudades de Grecia. ¿A quienes no les gustó esto? A las ciudades aristocráticas, como Esparta. Atenas, que había sido destruida parcialmente, ahora va a ser reconstruida por Pericles, sobre todo en la Acrópolis. ¿Ya? ¿Recuerdas la parte alta de la ciudad, donde se van a levantar enormes templos, que ahora vemos? Y también se promovió el establecimiento de colonias en otros territorios, fuera de la ciudad. Ajá. Si esa colonia, la gente que vivía en esa colonia, se les conservaba su ciudadanía, entonces se le llama cleruquia. En cambio, si el habitante de la colonia pierde, o en todo caso es gente nueva, pues es una colonia simple. Así que tenemos cleruquias y también colonias. Ya estoy corriendo un poquito porque ya son la 1 y, perdón, ya estamos sobre la hora. ¿Sí? No, aún tenemos todavía unos minutitos. A ver, chicos, sigamos. Arquitectura. A ver. Aquí tenemos la construcción más importante de Atenas y de Grecia en general. Este enorme templo, ¿cómo se llama? El Partenón, por supuesto. El Partenón, ahí está, ¿no? ¿Ya? De enormes columnas. Puedes compararlo con las personas. Acá han puesto personas. Pues son enormes columnas. Ahí está. Un techo. Hay toda una decoración mitológica alrededor. Muy bien. Este es un templo llamado el Partenón. ¿Dónde se encuentra? En la Acrópolis, es decir, en la zona elevada de la ciudad de Atenas. Construido ya en tiempos de Pericles. Es una obra tremenda, ¿no? Esta de acá. Hoy, bueno, ya está destruido. El techo
se ha caído, las columnas se mantienen sin embargo, ¿no? Ten en cuenta que Atenas, que Grecia pasó por diferentes guerras, incluida pues 2 guerras mundiales. Así que pues se conservó, ¿no? Lo que hicieron hace 2500 años. Muy bien. ¿A quién se le considera el diseñador o el constructor pues, de esto, ¿no? O sea, ¿quién es el que dirige la construcción? Un escultor, uno de los mejores, llamado Fidias, que hizo este grabado que está en la parte superior, ¿no? Y también esculturas. En el interior hay esculturas de los dioses olímpicos. Sobre todo la escultura de una diosa, la favorita de Atenas, Atenea. ¿Sí? Ahí está entonces, el Partenón. Ajá. Muy bien, entonces viendo esto, podemos decir que la arquitectura griega se caracterizó por ser religiosa. Es decir, esto no es un palacio, esto no es una fortaleza, esto es un templo. Esto es una arquitectura religiosa. Monumental, es decir, de gran tamaño. Aunque Egipto supera en monumentalidad a los griegos, porque construyeron con mayor tamaño, ¿no? Megalítico, es decir, que utiliza grandes piedras en la construcción. Simétrico, ¿sí? Vemos que hay simetría, y la simetría es belleza. Y eso les agrada a los griegos, la belleza. Y también se utilizaron columnas, que es lo más característico. Acá vemos los tipos de columnas que existieron en la antigua Grecia. El dórico es sólido, pero tiene poca decoración. El jónico, en la parte superior, vemos que sí, tiene una decoración, y el corintio es el más ya, pues, decorado, ¿no? ¿Cuál de estas columnas es la que tiene el Partenón? Creo que está clarito, ¿no? Clarito. Así que el Partenón tiene columnas de tipo dóricas. ¿Sí? Dóricas. Otros templos ya tienen, pues, otras características. También el segundo templo más importante de la Acrópolis es el Erecteión. Ahí está, en Atenas también. En una parte del templo Erecteión vemos columnas en forma de mujer. San Marcos nos preguntó en una ocasión cómo se le llama a estas columnas. Se les llama cariátides. ¿Ya? Todavía están conservadas, como ves, varias de ellas, y pues llaman la atención al visitante, ¿no? Algún día iré a Grecia, muchachos, para ver todo esto. Bien, escultura. Tema preguntado también por la Universidad de San Marcos. A ver, los griegos querían representar en la piedra la belleza del cuerpo humano. ¿Ah? Pero no la belleza real, es decir, imperfecta, sino la belleza ideal, como debe ser el cuerpo humano del varón o de la mujer, ¿no? Así que vemos por eso esculturas donde pues, se han representado cuerpos perfectos. Es una escultura antropomorfa, ya que, como vemos, están tallando cuerpos humanos. No, estos son dioses, sí, son dioses, pero con cuerpos humanos. Muy bien. Ahora, respecto a la belleza, ellos teorizaron al respecto. Pues la belleza es la armonía. La belleza es la proporción que las partes del cuerpo tienen que guardar entre sí. Como acá. A ver, por ejemplo, para que este cuerpo sea armonioso y bello, por lo tanto, Polícleto, autor de un tratado de escultura llamado el Canon, Polícleto señaló, por ejemplo, que entre el tamaño de la cabeza y el tamaño de todo el cuerpo hay una proporción, ¿ya? Que debe de guardarse, ¿ya? El cuerpo debe ser 7 veces la cabeza, ¿ya? Y así hizo esta escultura el Doríforo basado en eso, ¿ya? Mídense, muchachos, si el tamaño de su cabeza es la 7ª parte de su estatura. A ver si cumplen, pues, con los requisitos de belleza que Polícleto, sí, muchos de 2500 años, ¿no?
yo me medí y bueno, pues estoy molesto con los griegos, ¿no? ¿Qué más? A ver, tenemos acá al Discóbulo de otro gran escultor llamado Mirón. ¿Sí? Acá destacamos el movimiento que intentan darle a la obra. Y también, claro, la belleza del cuerpo humano, ¿no? ¿Ya? Desnudos, para poder apreciar la belleza completa. Muy bien. Por acá tenemos a la diosa Atenea. Esta escultura de Fidias es la Atenea Partenos, que se encontraba en el Partenón, de ahí el nombre. Y Fidias pasó también pues a la historia por haber hecho una enorme estatua de Zeus, Zeus el Olímpico, que fue considerada una de las 7 maravillas de la antigüedad. Sin embargo, esta escultura está destruida y por eso solamente mostramos acá un dibujo de cómo habría sido, ¿no? ¿Ya? Así que Pirón, Polícleto, Fidias, entre los mejores escultores de la antigua Grecia. A ver, la grandeza de Atenas generó envidias, recelos, molestias de distintas ciudades, sobre todo de Esparta, la orgullosa ciudad guerrera, ¿no? Así que ahora vamos a ver el enfrentamiento entre Atenas y Esparta. ¿Cómo se le conoce a esto? La guerra del Peloponeso, que se dio, como vemos, en el siglo V, durante casi 30 años. Atenas seguía siendo el líder de la Liga de Delos. Esparta ahora va a ser cabeza de otra liga, de otra alianza griega, la llamada Liga del Peloponeso. ¿Y qué ciudades integraron la Liga del Peloponeso? Pues aquellas ciudades que veían a Atenas como una amenaza, como un peligro, que Atenas tenía demasiado poder y había que, pues, derrotarla. ¿Y cómo derrotarla? Uniendo fuerzas con Esparta. Esparta sería el único que podría derrotar a Atenas. Así que varias ciudades se unieron a Esparta. Por ejemplo, Tebas o Corinto. Sabemos de esta guerra con detalle porque Tucídides, otro gran historiador griego, nos narró la guerra en la obra Historia de la Guerra del Peloponeso. Él le puso el nombre a la guerra, ¿no? ¿Por qué se pelearon? Porque Atenas y Esparta, los dos querían tener la hegemonía, es decir, el predominio en Grecia. Por ahora lo tenía Atenas. 2, diferencias políticas. Mientras Atenas defiende y promueve la democracia, Esparta defiende y promueve la aristocracia. Otra causa es que Atenas y Corinto eran las 2 más grandes ciudades comerciantes, pero Corinto veía cada vez que Atenas se metía en sus mercados y Corinto necesitaba pues deshacerse de Atenas. ¿Cómo hacerlo? Ayudando a Esparta contra Atenas. Muy bien, la guerra empieza cuando Atenas decide ayudar a Corciria, que era una colonia de Corinto. ¿Ya? Entonces Corinto, al verse atacado indirectamente por Atenas, busca a Esparta. Y así empieza la guerra. Fueron 3 guerras. ¿Ya? Vamos a cortar todo esto por motivo de tiempo. En las 3 guerras a Atenas le fue mal. A pesar de que tenía todo para ganar, le fue mal. Por ejemplo, en la primera guerra, como los espartanos llegaron hasta las murallas de Atenas y los tenían sitiados, en Atenas se vivió una peste, ¿no? Una enfermedad que mató inclusive a Pericles. Los espartanos se alejaron por temor también a la peste que en Atenas se había, ¿no?, dado, así que Atenas se vio bastante disminuido por la enfermedad. Mira cómo el COVID-19 nos está dejando a los peruanos, ¿no? Lo que le hizo a Atenas en ese tiempo. En la Segunda Guerra, Atenas fracasó cuando intentó tomar Sicilia, donde habían aliado de Esparta. Y ante la derrota, Atenas fue abandonada por parte de sus aliados. Varias ciudades de la liga, pues, la van a dejar, ¿no? Y así Atenas va debilitándose y debilitándose. El imperio persa se mete a la guerra, no con tropas, se mete apoyando a Esparta, con recursos, con oro, con barcos. Los persas están en la guerra, apoyando a Esparta.
Muy bien, entonces mientras Esparta se fortalece de esta manera, Atenas se debilita. Esparta terminó derrotando a Atenas. Esparta invade Atenas, elimina su gobierno democrático, establece un gobierno tiránico en Atenas y así Esparta consiguió la hegemonía. Muy bien, pero los persas habían ayudado a Esparta con una condición. Ellos querían recuperar el control de las ciudades griegas que se encontraban en Asia Menor. Ahora, Esparta no terminó bien la guerra. Después de 30 años de lucha, terminó debilitada. Por eso, Esparta va a caer también a continuación. ¿Quién derrotó a Esparta? Una Esparta debilitada por las guerras del Peloponeso. Le derrotó Tebas. Ojo que hay una Tebas en Egipto y una Tebas en Grecia. Tebas derrotó a Esparta y para hacerlo no solo aprovechó el debilitamiento espartano, sino que se puso a entrenar a sus hombres a la manera espartana. Y como Tebas consiguió ahora el apoyo persa, ya pudo derrotar a Esparta en la batalla de Leuctra. Y así Tebas tuvo la hegemonía. Las guerras griegas, las guerras entre griegos, se mantenían y todo esto debilitaba a Grecia. Muy bien, y este debilitamiento que va a permitir que Grecia sea conquistada. Si la unión les dio la fuerza para derrotar al gran imperio persa, la desunión será lo peor pues para los griegos. Entonces estas peleas internas. Muy bien, ¿qué ocurrió? Macedonia, un reino al norte de Grecia, un reino helenizado, es decir, ellos habían asimilado la cultura griega. Macedonia, con su rey Filipo II, conquistó a Grecia en la batalla de Queronea. En esa batalla, los macedonios derrotaron a Tebas, que tenía la hegemonía, y a una Atenas que trataba de recuperarse. Pero por más que se unieron, no pudieron ante Macedonia, que va a ser el nuevo poder a partir de ahora, hasta que venga Roma, claro, ¿no? Muy bien. Pero Filipo no esclavizó a los griegos, porque los macedonios se sienten griegos. Lo que hizo fue dominarlos para unirlos. A la fuerza, unir Grecia y Macedonia. ¿Con qué objetivo? Filipo quería derrotar al enemigo real de los griegos. No otro griego, sino el imperio persa, al cual enfrentaron no solo en las guerras médicas, sino que el imperio persa se había metido en la guerra del Peloponeso para que se enfrenten los griegos entre sí. Así que Filipo II quería invadir al imperio persa y necesitaba el respaldo griego para hacerlo. Sin embargo, Filipo va a morir asesinado en una fiesta en Macedonia, pero su hijo llamado Alejandro, más conocido como Alejandro Magno, lo sucederá y él pues creará el imperio. Vamos a quedarnos aquí, muchachos. Vamos a dejar este pedacito del imperio macedónico para la próxima semana, como también pues la resolución de la dirigida. ¿Ya? Usted tiene la dirigida allí en el intranet. ¿Ya? Vayan resolviendo este tema y lo resolvemos ya juntos la próxima. Ya, muchachos, entonces sería todo, ya que la hora pues ya se cumplió. ¿Alguna preguntita? Todo bien, profe. Se capurron.